Espero que disfruten de este extraño recuerdo mío. Hace muchos años nuestros padres nos llevaban a acampar los fines de semana en verano y otoño, generalmente en la misma área que recuerdo de la siguiente manera. Tomábamos una carretera rural fuera de la ciudad durante unos 50 kilómetros, hasta que se cruzaba con un camino de tierra que claramente subía una montaña. Toda esta área era propicia para diversas formas de actividades al aire libre como ciclismo de montaña, tiro, senderismo, lo que una persona quisiera hacer. Seguíamos este camino hacia el bosque, donde otros caminos se bifurcaban hacia otros rincones de la nada. Si seguías ese camino lo suficiente, eventualmente llegarías a una antigua cantera abandonada, nada enorme, pero con un par de grandes agujeros de explosión y varios montones de granito destrozado. Era un viejo pedazo de historia interesante, y nos daba a mi hermana y a mí un lugar genial para jugar durante esos viajes de campamento. Por alguna razón no mucha gente iba más allá de esta cantera. Creo que tenía muchos visitantes de fin de semana y creían que aún estaba activa, o tal vez había una zona industrial allí atrás o algo por el estilo. Sea cual fuera la razón, una vez que pasabas por la cantera, solo había espacios abiertos para acampar. Siempre elegíamos el mejor, el más plano, y teníamos toda esa área para nosotros solos. Este viaje no fue diferente a los otros. Todo era sol y sonrisas mientras recorríamos ese lugar familiar. Luego bajábamos por el pequeño camino de tierra y entrábamos en algunos prados ondulantes, con árboles de pino y roble, y grandes rocas fragmentadas esparcidas por el área. Montamos un campamento simple, solo una tienda y una mesa con 4 sillas plegables. La fogata que usábamos había sido excavada a mano años antes, y tenía un anillo perfecto de piedras alrededor, algunas planas para calentar café o incluso chocolate caliente. Era absolutamente divertido. Bebíamos soda y colocábamos las latas vacías en la ladera para tener algo seguro en qué disparar justo allí en el campamento. Trajimos pistolas de balines y un Marlin 22, así que nada demasiado peligroso ni demasiado ruidoso. A papá le gustaba enseñarnos a manejar un rifle y disparar. A mi hermana y a mí nos encantaba. Además, caminábamos y recogíamos leña y tallábamos algunas de las piezas más pequeñas y únicas que encontrábamos en cosas como animales u ornamentos. A veces, incluso en días perezosos, solo nos sentábamos alrededor del campamento y leíamos mientras escuchábamos el mundo natural que nos rodeaba. Nuestra actividad favorita, sin duda, era caminar hasta el lago que estaba justo al doblar la esquina del campamento. El camino se dividía en dos. El camino secundario terminaba en una gran puerta de hierro con un letrero que decía «Sin acceso». Este era el camino original hacia el lago donde pescábamos, pero había sido cerrado debido al estacionamiento muy limitado y otras condiciones peligrosas. Era un camino de medio kilómetro en una pendiente bastante pronunciada, todo lavado con grava de la cantera. En lugar de eso, el Estado o el Servicio Forestal, o quien quiera que estuviera a cargo de esas cosas, hizo una entrada secundaria en los años 50 o 60, que en realidad tenía un estacionamiento completo y un punto de acceso mucho más fácil. Eso significaba que la vieja entrada olvidada de nuestro lado nunca se usaba realmente, al igual que los campamentos vacíos. Por alguna razón, la gente simplemente se alejaba de ese extremo del lago, como si ni siquiera supieran que existía. Así que mi hermana y yo prácticamente teníamos rienda suelta para hacer lo que quisiéramos. Todo gracias a la naturaleza deshabitada de esa área. Si queríamos caminar hasta el lago, podíamos hacerlo sin supervisión adulta. A veces estábamos allí durante horas y horas, saltando piedras, lanzando señuelos, haciendo nuestro mejor esfuerzo para atrapar truchas y otras divertidas criaturas del lago. Si íbamos lo suficientemente temprano, veíamos ciervos y conejos, tal vez un zorro o un águila si teníamos mucha suerte. Ahí es exactamente donde esta historia toma un giro. Esa primera mañana, despertando en el campamento, mi hermana y yo ya habíamos planeado caminar justo al amanecer y pasar toda la mañana sacando truchas del agua. Nos vestimos, preparamos nuestro equipo y caminamos hombro con hombro por ese polvoriento camino que nos llevaría a la gran barrera de hierro. Estaba cerca de 3/4 de kilómetro alrededor de la curva, y luego otro medio kilómetro ladero abajo hacia el lago, todo en unos 25 minutos de caminata, quizás un poco más de regreso porque era cuesta arriba. Bajamos por ese camino durante 10 o 15 minutos y todo estaba bien. Los mismos zanjas y árboles familiares, pero cuando nos acercábamos a esa barricada, vi algo extraño.
Podía ver un coche aparcado justo frente a la puerta. Supongo que esto no era muy común, ya que algunas personas sabían sobre este punto de acceso. Así que simplemente lo atribuía a algún veterano que quería hacer sus horas antes de que el lago se llenara demasiado de gente. Teníamos un plan similar. A medida que nos acercábamos, podía ver personas sentadas en el asiento delantero de ese coche. Era un camaleón de coche, y con eso quiero decir que no era nuevo pero tampoco viejo, no era bonito pero tampoco desagradable. Nada destacaba de él. Ni siquiera estoy seguro de poder recordar el color. Definitivamente era uno de esos tipos de vehículos que la gente llamaría sin distintivos. Tenía 4 puertas, 4 ruedas, y estaba aparcado con el motor apagado. Cuando nos acercamos podía ver que las ventanas estaban bajadas, y quienquiera que estuviera dentro estaba hablando en voz baja. Una vez que estuvimos totalmente al alcance, se callaron el uno al otro antes de que el tipo en el asiento del conductor se asomara por la ventana. «Buenos días, niños», gritó con una voz súper jovial. Era tranquilizador y me hizo sentir cómodo, ya que podía ver que la otra persona en la cabina era una mujer. Todo parecía bastante normal a primera vista. «Buenos días», respondimos al unísono. Yo llevaba mi caña y caja de aparejos, así que solo mi hermana levantó una mano para saludar. «¿No es un poco temprano para ustedes, chicos? ¿Dónde están sus padres?», preguntó. Están de vuelta en el campamento», dije asintiendo hacia atrás. «Vendrán después de hacer el desayuno». «Bueno, tengan cuidado», dijo la mujer desde el asiento del pasajero. «Es un largo camino hacia abajo». «Gracias», dijimos nuevamente al unísono antes de volver al camino de tierra. Nada de esto parecía demasiado extraño para un par de niños. Supusimos que eran excursionistas o pescadores ellos mismos, solo siendo amigables. «Oye», dijo el tipo, lo que me hizo detenerme y girar. En ese momento estaba a solo unos centímetros de pasar por la barricada. «¿Sí?», respondí empezando a sentirme raro. «¿Esa es tu hermana?». «Sí», respondí empezando a sentirme incómodo. «¿Por qué preguntas?». «Más te vale cuidar de los dos. Nunca sabes qué hay aquí en el bosque», fue su respuesta. Luego, tanto él como esa mujer nos dieron las sonrisas más espeluznantes y aterradoras que hemos visto jamás. De oreja a oreja súper dentadas, simplemente inquietantes en todos los sentidos. Pasaron de totalmente promedio a siniestros en menos de un segundo. Mientras tanto, mi hermana pequeña, completamente ajena, seguía caminando por el camino hacia el lago. «Está bien, gracias», dije, y luego me giré para seguirla al cañón. Una vibra seriamente espeluznante comenzó a instalarse en mi cerebro. Gritaron algunas cosas más, en su mayoría cosas en idiomas como «Homeboy», y otras cosas por el estilo, similares a citas de películas. Lo otro extraño que noté sobre ellos es que la pareja estaba increíblemente bien vestida. En ese momento solo diría traje y vestido, pero mirando hacia atrás casi parecía que estaban en ropa formal de boda. Un vestido de lino con volantes, absolutamente impecable, y el tipo llevaba un smoking ajustado y planchado. Estábamos a más de 95 kilómetros en medio de la nada, simplemente no tenía sentido para mí. Mantuve una oreja detrás de nosotros, ya que sería fácil saber si alguien nos estaba siguiendo. La grava crujiente sería una clara señal, y basado en su ropa, pensé que mi hermana y yo podríamos deshacernos de ellos en el bosque bastante rápido si era necesario. De cualquier manera nadie vino siguiéndonos, así que para cuando pudimos ver el agua reflejándose a través de los árboles, prácticamente los habíamos olvidado. Ambos corrimos hacia el agua, atamos nuestros anzuelos y cebos, luego lanzamos nuestro primer lanzamiento al agua abierta. Era una mañana perfecta, con cielos azules, pocas nubes y sin viento molesto que llevara nuestro lanzamiento de regreso a la orilla. Preparamos la caja de aparejos y nos pusimos a pescar. Tuvimos algunas picadas, pero finalmente decidimos cambiar de ubicación a medida que el sol se desplazaba en el cielo y nos exponía bastante a los rayos, y queríamos encontrar un poco de sombra para media mañana. Había una pequeña saliente rocosa que se adentraba en el agua unos buenos 4 o 5 metros, diría, pero también tenía este pequeño grupo de pinos que crecían sobre ella y proporcionaban un poco de cobertura. Empacamos y nos mudamos a esa área rocosa. Tuvimos que movernos por la orilla y luego caminar hacia arriba y alrededor del lado oeste, durante quizás 300 metros, muy cerca de nuestro lugar original de pesca, pero también más expuestos y visibles. Estar en esa saliente rocosa
Significaba que tampoco podríamos escapar muy rápido si fuera necesario. Fue un momento de falta de conciencia situacional, y en retrospectiva, estábamos como peces en un barril, simplemente sentados allí a la sombra. Después de obtener algunas picadas, uno de nosotros realmente pescó algo en la línea. Honestamente no puedo recordar cuál de nosotros fue, pero ambos salimos al borde del agua para ayudar a enrollar al tipo. Era una gran trucha, toda elegante y plateada, justo debajo de la superficie. Y después de unos minutos, arrastramos esa cosa hasta la orilla y luego la lanzamos en la hielera. Celebramos y comenzamos a volver a colocar algo de cebo, pero mi hermana miró hacia abajo y señaló algo en el agua. Me tomó un momento reconocerlo, pero una vez que lo hice, estaba seguro de que era sangre derramada por toda la cara de las rocas en las que estábamos. Había mucha sangre coagulada y seca. Me tomó por sorpresa, pero no me hizo entrar en pánico. Ver sangre y tripas a lo largo de una orilla de pescar es bastante común. A esa edad ya había aprendido a destripar y limpiar mis propios peces, y lo hacía por media docena. Solo supuse que algún pescador había tenido una gran sesión de pesca y había limpiado su captura justo allí en las rocas. Seguimos pescando un rato, pero ahora estaba vigilando el área circundante. El silencio supremo había adquirido una sensación diferente, y el aislamiento me ponía nervioso. Aún así, no entré en pánico y continué disfrutando de nuestra mañana de pesca. Sin embargo, mi hermana señaló algo un poco más tarde. Un zapato flotaba cerca de nosotros, luego otro, ambos justo cerca de la orilla. Eran zapatos de vestir y se veían muy elegantes. Uno de ellos estaba manchado de sangre por dentro. Me recordó a los extraños bien vestidos en el área de estacionamiento. Debían pertenecerles, seguro, pero ¿y la sangre? Ninguno de ellos parecía herido cuando los vimos antes y probablemente no estaban pescando. Entonces, ¿de quién era? Miré las manchas oscuras contra la roca y decidimos que probablemente deberíamos irnos pronto. Ya era cerca del mediodía y dije que deberíamos regresar. El sol estaba alto y la sombra era prácticamente inexistente. Mi hermana estuvo bastante de acuerdo y me ayudó a empacar. En total, habíamos capturado 4 o 5 truchas, justo lo suficiente para el almuerzo en el campamento. Estaba emocionado de volver con mis padres y estar en nuestro campamento familiar. Todo ese asunto extraño en el lago simplemente me asustó. Mi hermana aseguró el pescado mientras yo empacaba la caja de aparejos. Breve miré hacia la colina detrás de nosotros. Cerca de la cima pude ver una lona toda arrugada y parcialmente doblada sobre sí misma, y por supuesto, parecía que estaba manchada de sangre también. Eso fue suficiente para mí. Comencé a apurar a mi hermana y salimos de las rocas, a lo largo de la orilla del lago, y luego regresamos a la orilla donde el empinado sendero de tierra nos llevaría de vuelta a la cima. Fue una buena caminata, y nos llevó unos 20 minutos. Mi hermana quería detenerse un par de veces para recuperar el aliento, pero le dije que no, que estábamos cerca de la cima y necesitábamos seguir adelante. En realidad solo quería seguir moviéndonos, constantemente mirando por encima del hombro por si algo aterrador nos seguía. Todo lo que podía ver eran las olas del lago brillando bajo el sol. Cuando llegamos a la cima, vi que el coche indescriptible estaba exactamente donde lo dejamos, pero no había gente dentro. Esto fue un gran alivio para mí porque nunca quería volver a ver a esas personas. Todo en lo que podía pensar era en llevar a mi hermana de regreso al campamento. No sé cómo explicarlo, pero todo se sentía siniestro y extraño, casi como un sueño. Algo simplemente no estaba bien. No habíamos avanzado más de 30 metros cuando escuché un silbido corto y agudo. Me giré esperando ver a mi papá, solo para encontrarme con el hombre bien vestido de antes. Para mi horror vi que ahora no tenía zapatos. Estaba parado a unos 100 metros de distancia, completamente quieto entre los árboles. Cuando ambos nos giramos para mirarlo, levantó una mano para saludarnos. «Hola, niños». Otra voz habló, una mujer. ¿Pescaron algo? No podíamos verla, pero por su voz estaba cerca. Rápidamente me giré y efectivamente estaba a unos 6 metros fuera del sendero. «Sí, pescamos», empezó mi hermana, pero la corté rápidamente. Me miró y con solo una mirada entendió lo que estaba pasando. «Chicos, dejaron sus zapatos allá abajo», dije y di un paso atrás, arrastrando a mi hermana con mi mano libre. «Deberían ir a buscarlos antes de que se hundan». «¿Oh, vieron eso? No queríamos dejar tal desorden», explicó ella.
Detrás de nosotros pude escuchar al hombre cruzando hacia nosotros. Cuando me giré para mirar, encontré que ya estaba a mitad de camino. Empujé a mi hermana con fuerza y le dije que fuera a buscar a mamá y papá. Comenzó a discutir, pero le grité. No recuerdo exactamente qué dije, pero fue lo suficientemente fuerte y frenético como para que dejara las cañas y simplemente corriera. Mi hermana era joven y pequeña, increíblemente rápida, y usó eso a su ventaja. No pasaron 2 segundos desde que estaba a 92 metros, subiendo esa carretera y comenzando a girar en la curva. Miré hacia atrás hacia los extraños que me rodeaban, esperando que ahora estuvieran cerrando el círculo, pero encontré lo contrario. El hombre estaba ahora congelado en su lugar y la mujer comenzaba a moverse de nuevo hacia el bosque. Honestamente pensé que iban a atraparme y meterme en su coche. Salí de la parálisis en la que estaba y empecé a seguir a mi hermana, corriendo hacia atrás ligeramente mientras la caja de aparejos retumbaba a mi lado. «No es así, chico. Solo estamos divirtiéndonos», escuché decir a uno de ellos. No sé por qué dije esto, pero nunca lo olvidaré. La sangre no es divertida. Es lo que salió de mi boca. El hombre intercambió una mirada con la mujer y ambos hicieron esa misma sonrisa de nuevo. «Sí lo es», dijo uno de ellos. «No recuerdo quién. Tú simplemente no lo entiendes, aún no». Fue otra cosa que nunca olvidaré. Era como algo que escucharías en una pesadilla. Dado que no me estaban persiguiendo, me giré y empecé a correr normalmente para crear un poco más de distancia entre nosotros. Mientras corría podía escucharlos riendo detrás de mí. Luego escuché más silbidos agudos, lo que solo me hizo correr más rápido. Tan rápido de hecho que logré alcanzar a mi hermana. Podía ver sus rodillas y codos moviéndose, a solo unos cientos de metros frente a mí. Más allá, en algún lugar entre los árboles, estaba nuestro campamento. Llegamos casi al mismo tiempo, desplomándonos en un montón sin aliento, y empezamos a hablar en pánico lo más rápido que podíamos. Una vez que nuestros padres nos calmaron, hicimos un mejor trabajo explicando lo que había sucedido. Nuestros padres lo tomaron muy en serio desde el momento en que aparecimos asustados y corriendo, pero la falta de pruebas hizo que pensaran que era solo algún tipo de malentendido. Les conté sobre la sangre, los zapatos, todo, y mi padre dijo que iría a investigar. Nos sentamos con mamá y comimos desayuno mientras él se alejaba por el camino, solo para regresar 20 minutos después sin haber visto a nadie. Dijo que el coche aún estaba donde estaba, pero no había gente dentro ni alrededor. Dijo que revisaría el lago más tarde esa tarde cuando todos fuéramos a pescar de nuevo. Cuando fuimos no vimos a nadie. El coche aún estaba allí. Lo pasamos y comenzamos el descenso por el camino de grava hacia el lago, solo para ver a alguien subiendo. Eran un par de hombres mayores con mucho equipo de pesca. Incluso llevaban botas de agua. Todos dijimos hola y preguntamos si habían tenido suerte. Respondieron que sí, que habían estado pescando desde esa mañana y estaban felices de irse a casa. ¿Ese es su coche allá arriba?, preguntó mi padre. Lo es, respondieron. Mi padre me miró y luego me ayudó a explicar lo que había visto antes. Ayudó con algunos detalles que ellos querrían saber, como el hecho de que 2 extraños se habían metido en su coche y estaban sentados en él esa mañana. Los hombres mayores pensaron que era extraño, pero no conocían a ninguna pareja que pudiera estar por aquí. Dijeron que investigarían, y tal vez presentarían un informe policial. Mi padre dijo que podría hacer lo mismo. Se dieron la mano y ambos continuamos nuestro camino. No tengo idea de lo que realmente sucedió esa mañana, pero puso a todos los adultos en alerta y aterrorizó a mi hermana y a mí hasta la médula. Ella realmente no salió mucho del campamento después de esa mañana, aunque solo estuvimos allí un día o 2 más. Pescamos esa tarde y capturamos algunos más. Nunca volvimos a ver a esa extraña pareja. Solo la sangre en las rocas. No había rastro ni de los zapatos ni de la lona en la ladera. Era casi como si esos espeluznantes hubieran tomado mi consejo y limpiado su desastre. De cualquier manera, siempre ha sido un extraño recuerdo que he tenido y sinceramente me encantaría obtener algunas respuestas. Cuando mi esposa y yo nos casamos por primera vez, ella me arrastraba a estas reuniones familiares absolutamente masivas.
Se hacían en lugares muy apartados, típicamente en un rancho para turistas o un conjunto de cabañas alquiladas. Luego los excedentes simplemente traían una caravana o montaban una tienda. Era el tipo de reunión donde todos aparecían, incluso la bisabuela en silla de ruedas. Así que, siendo el nuevo esposo en la familia, sabía que necesitaba hacer un esfuerzo por asistir. Me sorprendió las primeras veces que asistí y vi la cantidad de gente que asistía. El primer día probablemente veíamos 100 personas, y para el segundo día se duplicaba. Todos preguntaban si su familia era mormona o mexicana, y la respuesta es ninguna, solo buena crianza sureña. Un año tuvimos nuestra reunión junto a un lago que estaba fuera del camino trillado. Había una pequeña serie de cabañas, todas alquiladas para la familia y ya llenas, así que mi esposa y yo trajimos nuestro equipo de campamento y nos instalamos justo en la orilla del lago. Esto en realidad me parecía preferible, ya que había sido campista toda mi vida y de esta manera podía pescar en el lago a mi antojo. También me daba un espacio entre mí y esos 200 suegros que solo deambulaban por la zona. Junto con mi esposa y yo estaba Wilson, nuestro labrador chocolate, y nuestro hijo Felipe, que en ese momento tenía alrededor de 5 años. Después de instalar todo, hicimos nuestras rondas habituales. Abrazamos a la tía Betsy, saludamos de mano al abuelo don Benito, fastidiamos a todos los sobrinos, sobrinas y primos. Puede sonar como si asistir a estas funciones fuera una gran carga, pero honestamente, generalmente era bastante divertido, al menos al principio. Jugar con los niños y las visitas iniciales siempre eran un buen rato. Era más adelante en el viaje, tal vez 2 o 3 días después, donde todos comenzaban a ser insoportables. Los niños estaban aburridos, se ponían ruidosos y agitados, lo que agitaba a los adultos. La gente comenzaba a quejarse entre sí, a beber demasiado y pronto surgía una discusión o algo así. Nada de eso había sucedido todavía, así que solo disfrutábamos de lo que podíamos en el primer día. Había senderos infinitos que se extendían en todas direcciones, así que guié algunas caminatas por el área con mi hijo y cualquier primo que quisiera unirse. Era divertido, y después de familiarizarme con el área, comencé a llevarlos a terrenos más interesantes. Encontramos un arroyo seco que tenía algunos geodas buenos y una madriguera debajo de un árbol donde algunos animales habían estado durmiendo. Todo tipo de huesos dispersos en la tierra. Parecían ser de vaca o quizás de algún tipo de juego pequeño. Tal vez un ciervo. Definitivamente nada de qué preocuparse. Hicimos un gran bucle, así que simplemente continuamos hasta uno de los pequeños matorrales de árboles, y luego retomamos nuestro sendero original. Mientras avanzábamos hacia el follaje, vi un escondite de cazador y me detuve por un momento. Personalmente, no tenía experiencia con la caza, pero podía ver en ese momento que no había nadie dentro de esa estructura. Le dije a los niños que se adelantaran y se arrodillaran detrás de un gran árbol caído. Era la única cobertura que podía ver, y quería que estuvieran fuera de la vista, hasta que pudiera investigar ese puesto de cazador. Me acerqué a él tan silenciosamente como pude, y vi que la solapa del cierre en la parte trasera estaba abierta. El interior estaba limpio, organizado, y tenía un solo taburete al lado de una solapa de ventana. No había personas, no había casquillos de bala, nada en absoluto. Cuando miré el nylon, pude ver que estaba decolorado por el sol y muy desgastado. Ese escondite definitivamente había estado allí por un par de años. Di a los niños el aviso de que todo estaba despejado, y luego los llevé de regreso al campamento. Honestamente, no le di más importancia el resto de esa caminata. Estábamos alquilando un pedazo de tierra en medio del bosque. Si iba a haber un escondite de cazador en algún lugar, definitivamente sería aquí en el desierto. Ningún daño, ninguna falta, nada que informar. Dentro de mi mente estaba simplemente contento de que resultara no ser un problema y estaba feliz de dejarlo atrás. Todo esto fue solo la primera tarde allí. Avanzando un poco hacia la noche, las familias comenzaron a separarse en sus grupos y se acomodaron para la noche. Estábamos todos pasando el rato con el tío Pete y sus hijos, los primos de mi esposa, y fue entonces cuando escuchamos ese primer aullido largo de un coyote. Envió a todos los niños en un alboroto, y a todos los adultos les pareció bastante divertido. El aullido estaba quizás a unos 2 o 3 kilómetros de distancia, y aún así teníamos más de 100 personas aquí, la mitad de ellas armadas. Un grupo de coyotes tendría que estar rabioso para que temiéramos por ello.
Aún así, los niños no estaban al tanto de todo esto, así que les parecía bastante genial a los depredadores cómo aullaban durante la noche. Respondieron con aullidos y a lo largo de la noche, pudimos escuchar a la manada triangulando por las colinas en el área. Un coyote aullaría al norte, 2 responderían al sur, y luego el resto de la manada aullaría una vez entre los puestos de vigilancia del norte y el sur. Era interesante escuchar mientras asábamos nuestros perros calientes, lanzábamos una gran ensalada César y disfrutábamos de una cena a la luz del fuego con mi familia. Después de terminar de comer y limpiar todo, mi esposa y yo acostamos a Felipe y acurrucamos al perro junto al fuego, mientras nuestro hijo dormía en la tienda. Esta siempre fue una de mis partes favoritas, simplemente desconectarme junto al fuego, tomados de la mano, mirando hacia el cielo estrellado. El día siguiente fue más de lo mismo cuando otras 70 personas llegaron durante la mañana y comenzaron a extenderse por el área. El día 2 tuvo algunos eventos bastante geniales debido a la gran cantidad de gente, algo para mantener a todos ocupados y distraídos. Los niños tuvieron una búsqueda del tesoro para comenzar el día, seguido de una carrera de 3 patas, algunos cañones de papas, un concurso de batido de mantequilla y una clase de tallado. Esta era otra faceta de nuestras reuniones familiares que me gustaba. Realmente fomentaban una conexión entre todos los niños y les enseñaban grandes lecciones de vida. Para la tarde, sin embargo, podía sentir la tensión saliendo lentamente al aire. Los niños se quejaban de que hacía demasiado calor o de que era aburrido. No había nada bueno para comer. No había televisión. Esto llevó a pequeños estallidos entre familias y campamentos. Nada importante. Solo gente irritándose. Puse eso en mi radar y simplemente seguí con mi día. Felipe y yo fuimos a pescar. Jugamos a buscar en el agua con Wilson y terminamos una pequeña caminata al atardecer por los árboles. Mi esposa vino un poco y pasó la mayor parte de su tiempo con su familia, a quienes no vería de otra manera. Para la hora de la cena, volvimos a nuestro fuego con algunos de nosotros visitando tías y primos y cenando de nuevo en nuestro campamento. Teníamos este lugar apartado justo en el agua, así que la parte trasera de nuestro campamento solo daba a la oscuridad, ya que nadie había puesto una tienda más allá de eso. No recuerdo qué comimos, pero recuerdo que la energía en todo el espacio de la reunión era mucho más alta que la noche anterior. Cantando, aplaudiendo, alborotando, los niños se ponían ruidosos. Las cosas se calmaron a medida que avanzaba el tiempo, y pronto estábamos descansando y tomando algunos segundos mientras escuchábamos cómo todo se tranquilizaba. Estábamos hablando de la pesca cuando alguien señaló detrás de mí y preguntó quién estaba en el lago. Me giré para mirar y, efectivamente, había alguien allí en la oscuridad, apoyado en un árbol junto a la orilla. Había suficiente luz para apenas distinguir su silueta. Parecían tener una altura promedio, una complexión promedio. Simplemente estaban allí, balanceándose un poco. Todos nos reímos un poco y asumimos que era un primo o un tío borracho meando lejos del campamento. Me volví hacia el fuego para poder terminar mi cena y mantenerme caliente. Pasaron unos minutos, luego 10 o 15, antes de que alguien mencionara que el tipo todavía estaba allí en la oscuridad. Me giré nuevamente y esta vez, al mirarlo, casi sentí que él nos estaba enfrentando, mirando nuestro campamento. Tuve una sensación extraña y atraje a Felipe hacia mí. Fue entonces cuando Wilson comenzó a gruñir, con el pelo erizado y todo. Lo teníamos atado a una estaca en el suelo, pero estaba al final de su cuerda, yendo y viniendo con los dientes descubiertos. La tía Marta dijo que probablemente era Leandro, un primo de unos 20 años que tenía la mala costumbre de emborracharse hasta perder el conocimiento. Dijo que probablemente estaba perdido y que alguien debería ayudarlo a regresar al campamento antes de que se cayera. Siendo el hombre más joven sentado junto al fuego, me voluntariaron para ir. Pasé a Felipe a mi esposa y comencé el trayecto hacia el extraño. Todavía tenía esa sensación extraña, pero traté de ponerla en el fondo de mi mente. Había más de 200 parientes detrás de mí, así que cualquiera que viniera a molestarnos estaría totalmente superado en número. Tener a tanta gente alrededor simplemente me tranquilizaba, pero a mitad de camino recordé el escondite de cazador en el bosque. Me detuve en seco y disminuí un poco mi paso porque me di cuenta de que no estaba 100% seguro de quién estaba realmente allí. ¿Y si no era Leandro ni ningún primo?
y si era algún cazador molesto en el bosque. Evalué a la persona que ahora estaba a solo 6 o 9 metros de mí, tratando de discernir un poco más de detalles. Todavía estaba demasiado oscuro. Saqué una pequeña linterna de mi bolsillo, presioné el botón y el haz alcanzó. Me sorprendió no ver a un hombre en las sombras, sino a un gran oso negro apoyado en el árbol. Estaba mirándome directamente, oliendo casualmente el aire. Sé que los osos negros están en el lado más pequeño de la especie, pero este tenía fácilmente 1,90 m y algo de altura sobre sus patas traseras, pesando fácilmente varios cientos de kilos. No recuerdo exactamente qué dije, pero fue algo como, «Oh, mierda». Empecé a retroceder, lo que hizo que el oso se interesara. Bajó al suelo y comenzó a seguirme. No bueno. Me detuve y esperé a ver qué iba a hacer. Entonces el oso también se detuvo, pero detrás de él pude ver las protuberancias peludas de un osesno gateando. De mal en peor. «Oye», grité por encima del hombro. «¿Sí?», alguien gritó de vuelta. «Oso», grité. «¿Qué?». «Un gran oso». Con eso me di la vuelta y corrí de vuelta al campamento. Cuando miré hacia atrás, el animal me había seguido unos buenos 5 o 6 metros. Todos en nuestro campamento se pusieron de pie y se dispersaron, comenzando a llamar a otros como advertencia. En 20 segundos se había formado toda una pared de espectadores, con un par de pistolas y rifles por si acaso. «¿Dónde está?», preguntó el tío Benito alrededor del extremo de un cigarrillo. Encendí la linterna y expuse a ese gran oso negro en la oscuridad. Todos hicieron «oh» y «ah» y comenzaron a susurrar entre ellos. Otros decían abiertamente que querían dispararle, pero el tío Benito y los otros ancianos consideraron que realmente no era necesario. Hicieron que algunos de los adolescentes y adultos jóvenes pusieran palos en el fuego y luego los agitaran en el aire mientras gritaban al animal para que se fuera. Entre el humo, las brasas y los gritos, los osos retrocedieron al desierto y luego desaparecieron. Fue realmente genial de ver, pero aún así, mi esposa y yo estábamos en alerta máxima por el resto de la noche, especialmente teniendo un hijo y un perro con nosotros dentro de una tienda. La familia estableció un pequeño perímetro durante la noche solo para asegurarse de que nada malo sucediera si regresaba. No ocurrió nada más, pero hubo otro avistamiento esa noche y múltiples avistamientos al día siguiente. Afortunadamente nunca atacó a nadie, pero toda la cocina y el alboroto simplemente mantenían toda su atención. No puedo expresarles el puro terror que sentí mientras caminaba hacia una muerte segura en la oscuridad. Si hubiera seguido el consejo de la familia y hubiera salido allí, probablemente me habría mordido en el cuello y arrastrado antes de que pudiera siquiera gritar. Tengo muchos pensamientos horribles sobre lo que podría haber sucedido esa noche. Finalmente obtuvimos la primicia 1 año o 2 después. Resulta que la familia encargada de planear todo el evento eligió la opción más barata. El campamento y las cabañas que alquilaron para nosotros resultaron ser alojamientos de caza de osos de temporada, y nuestra reunión familiar, desafortunadamente, simplemente cayó fuera de temporada. El precio por toda la unidad estaba súper rebajado porque nadie podía cazar. No teníamos idea de que estábamos organizando una reunión en el corazón del territorio de osos. Estaba haciendo mi propia caminata en solitario en la primavera, entre las lluvias, para que el sendero tuviera un poco de tiempo para secarse. No había muchos excursionistas ese fin de semana, pero había una cantidad decente de personas que venían para caminatas de un día y algunos como yo acampando en el sendero. Era un grupo mixto de personas, pero eso significaba que siempre había alguien cerca si necesitabas ayuda. Este era el segundo día de mi viaje, y planeaba hacerlo durante 4 días en total, y luego mi amigo me recogería en el punto de inicio del sendero, o en el estacionamiento. Tenía una mochila con todo lo que necesitaría para conquistar mis 40 kilómetros de territorio salvaje. En mi segundo día llegué a un puesto de caza y descubrí a un par de tipos merodeando. Les saludé con la mano, ellos me saludaron de vuelta y ambos seguimos nuestro camino. Parecían estar descansando cuando los vi por primera vez, pero ahora estaban caminando constantemente hacia mí en dirección opuesta. Esto era común en el sendero y no le di mucha importancia.
Ni siquiera era el primer grupo que pasaba esa mañana. Cuando nos acercamos, les saludé y les pregunté hacia dónde se dirigían. Me dieron una respuesta extraña porque el mirador que mencionaron no estaba en la dirección en la que iban. Se lo mencioné y ellos rieron un poco y dijeron que estaban un poco desorientados. Les dije que tenía bastante experiencia en esta área del sendero y que podía ayudarles a retomar el rumbo, a lo que ambos aceptaron. Sin embargo, no tenían ni idea de hacia dónde se dirigían. Ni siquiera podían decirme de dónde habían comenzado. Cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que estos tipos no parecían interesados en recibir ninguna ayuda. Evitaban todas mis preguntas y hablaban en círculos. Era extraño. Lo siguiente que noté fue lo limpios que estaban ambos. Les pregunté cuánto tiempo llevaban allí, a lo que ambos dieron respuestas diferentes. El primer tipo dijo 2 días y el otro dijo 1 semana. Ahora sabía y tenía la confirmación de que algo raro estaba pasando. No era raro encontrarse con borrachos, vagabundos y drogadictos en el sendero. Decidí que no podía ayudar a estos tipos y les deseé suerte en su caminata. Les dije que si seguían en la dirección en la que iban, encontrarían gente en un estacionamiento a unos 20 kilómetros de distancia. Respondieron gracias y siguieron su camino. Caminé sin problemas el resto del día hasta que mis pies empezaron a doler un poco y el sol se estaba poniendo. Decidí que era un buen momento para acampar y prepararme para la noche. Normalmente montaría el campamento mínimo, a veces ni siquiera haría fuego. Solo me quitaría la mochila para que fuera más rápido por la mañana. Esta noche elegí tomarme mi tiempo y tener un lugar real para relajarme. Encontré un lugar fuera del sendero con una fogata, la avivé, y luego preparé todo lo que necesitaría para la cena y el resto de la noche. Mi escondite estaba a unos cientos de metros del sendero, lo cual es lo que hacen las personas respetables, en lugar de acampar directamente en el sendero. También brinda un poco de privacidad para esos momentos incómodos en el baño. Preparé mi cena y comencé a comer cuando noté una gran pared de roca no muy lejos de mí. Era escarpada y empinada, y ofrecería una hermosa vista del sendero en ambas direcciones. Decidí en el momento que quería llegar a la cima solo por un segundo para terminar mi comida y ver el atardecer. Realmente no estaba muy lejos, pero de nuevo, esto era un poco fuera de mi rutina. Pero pensé, ¿por qué no? Resultó ser la decisión que salvó mi trasero. Llegué a la cima de esta colina y me apoyé en la roca mientras comía mi cena y disfrutaba de la vista cuando algo apareció entre los árboles. Había suficiente luz solar para distinguir 2 formas arrastrándose entre los árboles, y desde mi posición parecían esos 2 payasos de antes. Mismas ropas, mismos patrones de color. Lo realmente extraño, sin embargo, es que venían hacia mí, en dirección opuesta a la anterior, y no estaban en ningún sendero. Estaban a unos 6 metros a un lado del sendero, abriéndose camino entre los arbustos y tratando de pasar desapercibidos. Incluso sus movimientos parecían estar tratando de ser sigilosos. Terminé mi cena y los observé cada paso, decidiendo qué necesitaba hacer. Como expliqué antes, sé mucho sobre la vida en el sendero. Hay una serie de personas indeseables acechando en cada curva o campamento. No todos están haciendo algo malo. Pero cuando encuentras a estas personas, no puedes crear distancia lo suficientemente rápido. Muchos ladrones, muchos drogadictos y muchas personas mentalmente enfermas. Incluso he oído hablar de personas que se encuentran con hombres buscados que estaban en el sendero, huyendo. Mi primer movimiento fue volver a mi campamento, apagar suavemente mi fuego y hacerme lo más invisible posible. Como dije, estaba a una distancia decente del sendero, así que si era cuidadoso tal vez pudiera pasar desapercibido. Dejé que el fuego se apagara después de quitar la madera, y luego aseguré todas mis pertenencias. No es como si tuviera una caja fuerte allí, así que simplemente metí todo en mi mochila. Aseguré cada correa y cremallera, y luego realmente até todo a un árbol con bridas. Siempre llevo bridas. Usé 8 de ellas para sujetar completamente esto, así que no habría una salida rápida con esto. En este punto el sol se había ido. El crepúsculo estaba dando paso a la oscuridad. Todavía no era demasiado tarde, pero el sendero me había agotado, así que el sueño era lo siguiente en mi mente. Me acurruqué en mi cama con nada más que una linterna y mi cuchillo de sendero, escuchando, esperando a que alguien se acercara sigilosamente. Todo lo que podía oír era el viento y los insectos cobrando vida. No pasó mucho tiempo antes de que me quedara dormido profundamente.
No sé a qué hora me desperté, pero sabía por qué. El temido sonido que había estado esperando antes finalmente ocurrió. Pasos crujían a través de la maleza y entraban en mi campamento. Podía decir que estaban prácticamente encima de mí, así que simplemente me quedé quieto y en silencio, escuchando. Se acercaron a mi fuego. Rodearon mi lugar de descanso hasta que encontraron mi mochila atada al árbol. Lo siguiente que escuché fue que intentaban levantarla, fracasaban y luego alguien manipulaba las bridas. Me levanté de un salto y empecé a gritarles que se largaran de allí. Pensé que eso los asustaría, así que me sorprendió enormemente cuando uno de esos hombres saltó directamente sobre mí. Estaba en shock, pero al mismo tiempo, literalmente me había estado preparando para esto. El tipo y yo empezamos a forcejear, pero él tenía la ventaja ya que literalmente me había tomado por sorpresa. Luché hasta que logré salir de debajo de él, solo para que el otro tipo me empujara de nuevo al suelo. No iba bien, ya que el 1 contra 1 ya no estaba yendo a mi favor. Empecé a entrar en pánico, así que intenté negociar para salir de esto. No querían escuchar nada de eso, simplemente volvieron a saltar sobre mí. No estaba ni siquiera seguro de qué demonios estaban intentando hacer. Cuando me di cuenta, simplemente me volví loco. Me ocurrió que podría terminar muerto cuando todo esto terminara, así que hice lo único que pude. Saqué mi cuchillo de su funda y apuñalé al tipo más cercano a mí, justo a través del muslo. Literalmente estaba parado sobre mí, así que simplemente lo clavé hasta el mango. Él gritó y comenzó a alterarse. Retrocedió. Mantuve un agarre firme y saqué el cuchillo cuando él dio un paso atrás. Fue definitivamente una de las sensaciones más asquerosas que jamás había sentido. Su compañero volvió a ayudarlo justo cuando me giré para enfrentarlo. Todo lo que pude ver de él fue su bota, así que hice lo mismo y clavé a ese pobre diablo en el suelo. El cuchillo atravesó el cuero, el calcetín y finalmente su pie antes de salir por el otro lado. Ambos huyeron juntos hacia el bosque, gritando a pleno pulmón. Yo también empecé a recoger mis cosas. Me las arreglé para recoger mi mochila y corrí en dirección opuesta. Sabía que no encontraría a nadie haciendo senderismo hasta el amanecer, así que simplemente encontré un lugar para esconderme cerca del sendero. En cuanto salió el sol, comencé a correr de regreso por donde había venido, esperando encontrar a alguien normal. Por suerte me encontré con algunas personas, pero ninguna de ellas tenía teléfono. No fue hasta que me encontré con la tercera o cuarta persona que conseguí poner mis manos en un teléfono satelital. Llamamos pidiendo ayuda. Les dije a qué lote me dirigía y la hora a la que llegaría. Mi labio estaba partido y pensé que tenía una conmoción cerebral por la pelea de la noche anterior. En unas pocas horas, me reuní con el equipo de rescate. Estaban más que contentos de que hubiera logrado llegar hasta ellos. Me subieron con los oficiales y luego tomaron mi declaración. Aquí viene la parte más loca de mi historia. A quien me encuentro en el hospital. A esos idiotas que intentaron robar mi mochila. Los vi de inmediato y se lo dije a las autoridades, quienes los detuvieron y comenzaron a hacer preguntas. Resultó que esos hombres habían estado robando a gente en el sendero durante varios meses, y cuando la policía fue a revisar el auto en el que habían llegado, descubrieron que estaba lleno de todo tipo de equipo de senderismo, que no les pertenecía a ninguno de ellos. Fue un gran avance en un caso relativamente grande en el área. Fui dado de alta médicamente dentro de las 24 horas. Pero esos tipos fueron procesados y encarcelados después de que se atendieran sus heridas. Más allá de los cargos y el tiempo en prisión, no tengo idea de qué les pasó. Podrían seguir encerrados, por lo que sé. En cuanto a mí, ese ataque y el proceso legal posterior me causaron un poco de PTSD. Me encontré dentro de casa durante la mayor parte de 2 años, iba al trabajo y solo salía con amigos, pero no me esforzaba por pasar ni un minuto afuera. Ahora me ponía nervioso. Afortunadamente desde entonces he vuelto a mi viejo yo normal. No puedo creer que haya aceptado ir a acampar en el bosque con mis amigos. Se suponía que sería una aventura divertida, pero se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Todavía tiemblo mientras escribo esto. Llegamos al campamento un soleado viernes por la tarde. Los árboles eran altos y densos, proyectando largas sombras que me hacían sentir un poco inquieto. Pero hey, es solo un bosque, ¿verdad?
¿Qué podría salir mal? Pasamos la tarde montando tiendas y caminando un poco, sin alejarnos demasiado del campamento. Al caer la noche, nos reunimos alrededor de la fogata chispeante compartiendo historias espeluznantes y devorando s'mores. El aire estaba lleno de risas y emoción. Intenté olvidar esa sensación persistente en el fondo de mi mente. No soy una persona típicamente al aire libre, pero no quería perderme esta increíble oportunidad con mis amigos. Entonces, de la nada, escuchamos un ruido extraño. Era como un gruñido profundo que resonaba entre los árboles. Todos nos quedamos congelados, nuestros ojos buscando el origen del sonido. Sabíamos que había osos en este bosque, pero no pensamos que realmente veríamos uno. Entonces, desde la oscuridad del bosque, emergió un oso masivo de las sombras, sus ojos brillando en la luz del fuego. Gritamos y nos dispersamos en diferentes direcciones intentando escapar de la bestia aterradora. Corrí ciegamente a través del bosque, mi corazón latiendo desenfrenadamente. Pero el oso era rápido, se acercaba cada vez más, y podía escuchar sus pesados pasos detrás de mí. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, me sorprendí a mí mismo y trepé a un árbol. Sentí que era mi única oportunidad de sobrevivir. En la oscuridad, podía escuchar al oso rascando la base del árbol, gruñendo con enojo. Estaba tan oscuro que apenas podía ver su pelaje oscuro moviéndose debajo de mí. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero los gruñidos del oso se desvanecieron lentamente. Con cautela miré abajo y me alivié al ver que no había señales del oso. Tal vez se había rendido y se había ido. Así que regresé al campamento mirando por encima del hombro a cada paso. Cuando llegué, mis amigos ya estaban allí. Habían apagado el fuego y estaban hablando de un plan para venir a buscarme. No hace falta decir que estaban emocionados cuando me vieron finalmente regresar al campamento. Esta fue una experiencia aterradora, aún más para mí porque el oso me persiguió solo a mí. Después de que la adrenalina finalmente se calmó, decidimos ir a dormir. Mi voto fue dejar el campamento por completo, pero uno de mis amigos me convenció de que sería más peligroso viajar por el bosque en la oscuridad. Estaríamos seguros en nuestras tiendas. Teníamos 2 tiendas montadas en el campamento, 4 de nosotros en cada tienda. Me revolví toda la noche. Simplemente no podía relajarme ni sentirme cómodo. Horas después, pensé que podía escuchar el sonido de pasos fuera de la tienda. Intenté silenciar mi respiración y escuchar afuera de la tienda, y escuché el gruñido nuevamente. Me sentí enfermo del estómago. Entonces el gruñido se hizo más fuerte. El oso estaba justo afuera de la tienda. Podía escuchar su respiración pesada y su gruñido. Desperté a mis amigos, quienes tuvieron la misma reacción que yo. Nos susurrábamos unos a otros sobre qué hacer. No había forma de que pudiéramos salir de la tienda y correr. Luego ocurrió lo más inquietante. La cremallera de la tienda comenzó a desabrocharse. Me pregunté a mí mismo si los osos podían abrir cremalleras. Cuando la cremallera estaba casi completamente abierta, mi amigo tomó la parte trasera de su linterna y golpeó a la bestia justo en la cabeza. Pero no escuchamos un gruñido, escuchamos un gemido, el gemido de un hombre. Saltamos fuera de la tienda y no podíamos creer nuestros ojos. De hecho, era un hombre que llevaba una especie de capa de piel en su espalda. El hombre se puso de pie y nos miró con esos ojos horribles. Gruñó como un animal y luego corrió a toda velocidad hacia el bosque. Todos entramos en pánico. Mis amigos en la otra tienda se levantaron y fueron testigos de todo el incidente también. Todos corrimos en dirección opuesta al hombre sin importarnos lo oscuro que estaba afuera. No paramos de correr hasta que alcanzamos la carretera principal. Era aproximadamente una caminata de 2 kilómetros hasta el estacionamiento donde estaba nuestro coche, y no nos importó. Hicimos esa caminata y condujimos hasta un diner abierto las 24 horas, y nos quedamos allí hasta el amanecer. Por la mañana regresamos y recogimos todas nuestras cosas, solo para encontrar que todo el campamento había sido destruido. Quienquiera que fuera este hombre, había vuelto y había revisado todas nuestras pertenencias y destruido las tiendas. Reportamos el incidente a las autoridades correspondientes, pero no creo que se haya hecho nada, y honestamente probablemente no se hará. No tengo idea de quién era ese hombre ni qué pretendía, pero a juzgar por el campamento tenía la intención de hacernos daño. Todo lo que sé con certeza es que es la última vez que iré de campamento.
Estoy a punto de compartir la experiencia de acampar más extraña que he tenido. Honestamente, olvídate de acampar. Probablemente fue la experiencia más espeluznante que he tenido en general. Se suponía que iba a ser una escapada divertida con mis amigos, pero se convirtió en una pesadilla que todavía me da escalofríos. Llegamos al campamento ubicado cerca de un hermoso lago rodeado de altos árboles. El lugar parecía muy pacífico al principio, pero poco sabíamos lo que nos esperaba en esos oscuros bosques. Dado que ninguno de nosotros era realmente del tipo al aire libre, decidimos que era mejor alquilar una cabaña en lugar de usar tiendas de campaña. La primera noche nos sentamos alrededor de la fogata riendo y compartiendo historias de fantasmas. Oímos un ruido en la distancia, pero lo ignoramos pensando que era algún tipo de animal merodeando. Pero luego las vimos. 3 chicas emergieron de las sombras. Sus ojos estaban fijos en nosotros. Parecían tener nuestra edad, pero algo en ellas estaba mal. Sus expresiones eran inexpresivas y se movían en silencio, casi como si estuvieran deslizándose por el aire. Intentamos ser amables, pero no respondieron. Simplemente se quedaron allí, mirándonos con sus ojos fríos y sin vida. Era muy extraño e inquietante, pero no súper aterrador. Todos asumimos que era algún tipo de broma rara. De cualquier manera, una sensación de inquietud se apoderó de nuestro campamento y decidimos retirarnos a la cabaña. Pero mientras intentábamos dormir, todos juramos que podíamos oír susurros afuera. Sus voces se deslizaban a través de la oscuridad. Pensé que podría haber sido nuestra imaginación haciéndonos pensar que el viento era el sonido de susurros, ya que todos estábamos nerviosos. Eventualmente los ruidos cesaron y asumí que cualquier broma que estuviera ocurriendo había terminado. Todos eventualmente nos dormimos, incluso yo, aunque estuve despierto durante horas preguntándome qué diablos pasaba con esas 3 chicas. Al día siguiente exploramos el bosque esperando olvidar el encuentro escalofriante, pero dondequiera que íbamos esas chicas parecían aparecer, generalmente observándonos desde la distancia. Sentíamos como si estuvieran jugando un juego retorcido, acechándonos mientras intentábamos disfrutar de nuestro viaje de campamento. Conforme pasaban las horas, su presencia se volvía más intrusiva. Cuando nos dirigíamos de regreso a la cabaña, notamos extrañas marcas en algunos árboles y trinkets raros colgando de las ramas. Cuando estuvimos cerca de la cabaña, notamos que nuestros nombres estaban tallados en los árboles junto al campamento. Cuando finalmente regresamos a la cabaña, encontramos que el campamento estaba completamente vandalizado. Dentro y fuera de la cabaña estaba destrozado. Nuestras pertenencias estaban esparcidas y más extraños mensajes encriptados estaban escritos en la tierra fuera de la cabaña. Este fue el colmo, y decidimos empacar todo y salir de ahí antes de que las cosas pudieran escalar aún más. Broma o no, estaba claro que esto había ido demasiado lejos. Agarramos lo esencial y dejamos el campamento deprisa, pero las chicas nos siguieron. Sus pálidas caras aparecían detrás de los árboles con cada paso que dábamos. Parecía que se estaban acercando más detrás de nosotros. Empezamos a correr a través del bosque y ahora su risa espeluznante podía oírse resonando por todos lados, alimentando nuestro terror. Recuerdo correr lo más rápido que podía, mirando hacia atrás pero no viendo nada. Solo podía oír su risa. Finalmente llegamos al coche y básicamente arrojamos todo en el maletero y tratamos de arrancar lo más rápido posible. Recuerdo que mientras nos alejábamos, pude ver sus 3 caras asomándose a través del límite del bosque, y simplemente se quedaron allí, completamente quietas. Reportamos este incidente a las autoridades, pero las chicas nunca fueron encontradas. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto quiénes eran y qué las impulsó a atormentarnos. Ojalá supiera si de hecho fue una broma o si fue algo mucho más oscuro y siniestro. Solo demuestra que incluso en los lugares más bellos, el mal puede golpear. Esta es la historia de una experiencia aterradora en una cabaña. Después de haber dejado el campamento, mi novia Eugenia y yo estábamos completamente sacudidos. Llegamos a la ciudad más cercana, encontramos un hotel y decidimos que era mejor permanecer allí
hasta que pudiéramos procesar lo que había sucedido y planificar nuestros próximos pasos. A la mañana siguiente, decidimos regresar a la cabaña durante el día, cuando había más luz y nos sentíamos un poco más seguros, para recoger nuestras cosas y ver el estado del lugar. Lo que encontramos fue desolador. Nuestra cabaña había sido saqueada completamente. Los extraños símbolos y las marcas que vimos en el bosque ahora estaban garabateados por toda la propiedad, y nuestros nombres tallados con más prominencia en la madera de la cabaña. Aún más alarmante, encontramos varias fotos nuestras que aparentemente habían sido tomadas desde lejos con un zoom potente. Fotos de nosotros caminando, comiendo, incluso durmiendo. Esto nos hizo dar cuenta de que habíamos sido vigilados durante mucho más tiempo de lo que pensábamos, posiblemente incluso antes de llegar a la cabaña. Llamamos a la policía de nuevo y esta vez vinieron detectives que se especializan en acosos y crímenes no resueltos. Tomaron las fotos y las marcas como evidencia y comenzaron a investigar, pero nos dijeron que este tipo de comportamiento era común de grupos que practicaban rituales o de acosadores extremos que utilizaban la extensa área del bosque para esconderse de las autoridades. Decidimos que nunca volveríamos a esa cabaña ni a esa área del bosque. La experiencia nos dejó con cicatrices psicológicas, y Eugenia y yo optamos por buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma post-evento. La sensación de ser observados nunca realmente nos dejó, y aunque las autoridades patrullan la zona con más frecuencia ahora, nos informaron que nunca capturaron a las personas involucradas en nuestro acoso. Esta experiencia nos enseñó la importancia de estar más conscientes de nuestro entorno y nunca subestimar la sensación de que algo no está bien. También reafirmó nuestra decisión de evitar lugares remotos y poco poblados, eligiendo en su lugar destinos más seguros y con más gente alrededor. A veces, la belleza de la naturaleza puede ocultar oscuros secretos, y desafortunadamente aprendimos eso de la manera más difícil. Esperamos que nuestra historia sirva de advertencia para otros, para siempre estar alertas y protegerse, especialmente en lugares desconocidos o aislados. Hola a todos. Mi nombre es Alan y tengo una historia para ustedes que les pondrá los pelos de punta. Todo sucedió en un viaje en autocaravana con mis amigos Paul, Facundo, Gabriela y Carlos. Pensamos que sería genial recorrer el Bosque Nacional de Calakmul, pero déjenme decirles que se convirtió en una pesadilla muy rápido. Comenzamos el viaje. El zumbido del motor de la autocaravana y la charla de mis amigos creaban la banda sonora perfecta para nuestra aventura. Estábamos emocionados. Calakmul se extendía a nuestro alrededor como un paraíso silvestre intacto. Poco sabíamos que el paraíso tenía un lado oscuro. Mientras avanzábamos, el sol se ocultaba en el horizonte y nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer una parada. Nos detuvimos en un área de descanso que parecía lo suficientemente inofensiva, rodeados de árboles cuyas sombras danzaban con la luz que desaparecía. Pero las cosas tomaron un giro para peor cuando notamos una camioneta desvencijada estacionada cerca, con un par de tipos apoyados en ella, botella en mano. Decidimos que lo mejor era mantenernos por nuestra cuenta, así que agarramos algunos bocadillos y nos refugiamos dentro de la autocaravana. Fue entonces cuando oímos el inconfundible crujido del grava afuera. Miré a través de las persianas y vi a un pescador tambaleándose hacia nosotros, con los ojos vidriosos y el hedor a alcohol que nos golpeaba como un puñetazo en la cara. Intentando mantener la calma, salí para evaluar la situación. El tipo, oliendo a alcohol, balbuceó algo sobre necesitar un aventón. Cortésmente decliné, pero se agitó, insistiendo en que lo ayudáramos. Fue entonces cuando noté que las llantas de nuestra autocaravana parecían un poco desinfladas. Empecé a preocuparme. Facundo, siempre el manitas, ofreció echar un vistazo. Abrimos el capó y efectivamente el motor estaba bien, pero las llantas eran otra historia. Parecía que alguien las había saboteado. No podíamos creer nuestra suerte, varados en medio de la nada con un pescador ebrio pisándonos los talones. Mientras debatíamos nuestro siguiente paso, el tipo comenzó a ponerse agresivo. Exigió que le diéramos un aventón, agitando un cuchillo como si no fuera gran cosa. El pánico se apoderó de nosotros. Este no era el tipo de aventura que habíamos planeado.
Nos encerramos dentro de la autocaravana, pero el tipo no se daba por vencido. Sin servicio de celular tuvimos que idear un plan. Carlos recordó haber pasado por una gasolinera a unos pocos kilómetros de vuelta, así que decidimos correr hacia allá. Esperamos el momento perfecto y salimos corriendo hacia la furgoneta. El pescador ebrio tropezó tras nosotros, gritando obscenidades. Corrimos hacia la gasolinera rezando para que estuviera abierta. Por suerte lo estaba, y explicamos nuestra situación al encargado, quien llamó a la policía mientras nosotros recuperábamos el aliento, viendo al pescador alejarse en la noche. Llegó la policía, pero el tipo ya se había ido. El resto de nuestro viaje en autocaravana lo pasamos reparando las llantas y mirando nerviosos por encima del hombro. Nunca descubrimos quién saboteó nuestro vehículo ni cuál era el trato con ese pescador. Pero de una cosa estamos seguros: el Bosque Nacional de Calakmul guarda secretos y no todos son amigables. Así que, si alguna vez te encuentras en el camino a Calakmul, ten cuidado con la parada de descanso del pescador ebrio. Nunca sabes qué se esconde detrás en las sombras. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos embarcarnos en un viaje en autocaravana al Bosque Nacional Chimalapas en Oaxaca. Buscábamos aventura, esperando escapar de la monotonía de nuestras vidas cotidianas. Recorrimos kilómetros de paisajes impresionantes, caminos sinuosos y densos bosques. Todo parecía perfecto hasta que llegamos a un tramo desolado cerca de un lago remoto. El ambiente cambió instantáneamente. El aire se volvió más frío y las conversaciones animadas dentro de la autocaravana se transformaron en susurros silenciados mientras conducíamos más profundo en el bosque. Los árboles imponentes proyectaban sombras ominosas y el silencio era ensordecedor. Encontramos una cabaña abandonada junto al lago y decidimos pasar la noche, pensando que añadiría un toque de emoción a nuestro viaje. Poco sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. La noche cayó y nos reunimos alrededor de una fogata parpadeante. Fue entonces cuando notamos por primera vez pasos distantes resonando en la quietud. Lo desestimamos como trucos de nuestra imaginación, pero la inquietud persistió. Nuestras risas resonaban en la oscuridad, y de repente el bosque parecía absorber todos los sonidos. Alrededor de la medianoche nos sobresaltó un ruido lejano, como el crujido de una puerta antigua. Nos intercambiamos miradas nerviosas, intentando convencernos de que solo era el viento, pero entonces sombras emergieron de los árboles, figuras con máscaras inquietantes que parecían fusionarse sin esfuerzo con la oscuridad. Estos intrusos enmascarados rodearon silenciosamente nuestro campamento. El pánico se apoderó de nosotros al darnos cuenta de que eran profesionales, bien coordinados y metódicos. No estaban allí para asustarnos casualmente. Estaban allí por algo más siniestro. Uno de ellos dio un paso adelante. Una sonrisa escalofriante visible a través de la máscara. Levantó un dedo a sus labios, señalando el silencio. Mi corazón latía aceleradamente mientras nos despojaban sistemáticamente de nuestros objetos de valor sin hacer ruido. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla despierta. El líder, sus ojos ocultos detrás de la máscara, se me acercó y susurró: «Ni una palabra si respiras un sonido, tu destino será mucho peor». El miedo me paralizó y observé impotente mientras nos dejaban sin nada más que la fría noche y los ecos de sus pasos. Tan rápido como llegaron, la banda enmascarada desapareció en la oscuridad. Nos acurrucamos juntos, quietos y en silencio, durante lo que pareció una eternidad. Eventualmente, reunimos el valor para contactar a la policía, quienes llegaron con escepticismo pero se marcharon con expresiones solemnes después de evaluar la escena. Lo que más me atormenta es la realización de que no estábamos solos en el Bosque Nacional Chimalapas. Hay una banda enmascarada, expertos en robos, acechando en las sombras, y el bosque, una vez símbolo de belleza natural, ahora guarda un secreto más oscuro, un lugar donde el silencio es un arma, y las sombras son cómplices en un crimen que deja a las víctimas marcadas mucho después de que los ladrones desaparezcan en la noche. Todavía me estremezco cuando pienso en el viaje en autocaravana que hice con mis amigos.
El verano pasado decidimos escapar del caos de la ciudad y sumergirnos en la serenidad de la naturaleza. Nuestro destino era un campamento forestal aislado, rodeado de montañas y cascadas, un lugar conocido solo por los más aventureros. A medida que estacionábamos nuestra autocaravana en el corazón del bosque, el aire se llenaba de emoción. Los altos árboles susurraban secretos de la naturaleza indómita, y el sonido lejano de una cascada creaba el telón de fondo perfecto para nuestra aventura de campamento. Poco sabíamos que la tranquilidad de la naturaleza pronto daría paso a una experiencia que nos atormentaría para siempre. Los primeros días estuvieron llenos de risas, caminatas y exploración de las joyas ocultas del bosque. Nos sentíamos como si estuviéramos en un mundo diferente, desconectados del ajetreo y bullicio de nuestras vidas diarias. Una noche, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, nos reunimos alrededor de la fogata compartiendo historias y disfrutando del calor que proporcionaba. Esa noche, mientras nos acomodábamos en nuestras autocaravanas, no podía quitarme la sensación de ser observado. Al principio lo descarté como paranoia, un efecto secundario de estar en lo profundo del bosque. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la inquietud crecía. La tercera noche, las cosas tomaron un giro extraño. Escuchamos pasos tenues fuera de nuestra autocaravana, pero cada vez que mirábamos por las ventanas no había nada, solo la oscura extensión del bosque. Nos reímos de ello, atribuyéndolo a animales salvajes o quizás a nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. No nos dimos cuenta de que nuestra risa pronto sería reemplazada por un terror absoluto. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observados se intensificaba. Sombras danzaban al borde de nuestro campamento, y ruidos extraños resonaban a través de los árboles. La camaradería que una vez sentimos se convirtió en ansiedad, cada uno de nosotros preguntándose si los demás estaban experimentando los mismos fenómenos inquietantes. Entonces, en la quinta noche sucedió. Me desperté con un sonido de golpeteo en la ventana de la autocaravana. Mi corazón latía en mi pecho mientras me acercaba con cautela a la fuente. A través de la delgada cortina, vislumbré una silueta, una figura envuelta en oscuridad, un extraño parado justo más allá del alcance de nuestra débil fogata. Mi mente luchaba entre el miedo y la confusión. ¿Quién era esta persona y por qué nos observaba en plena noche? Reuní el coraje para despertar a mi amigo, y decidimos confrontar al intruso. Pero cuando abrimos la puerta de la autocaravana, el extraño desapareció en las sombras, sin huellas, sin rastro, como si nunca hubieran estado allí. El pánico se apoderó de nosotros al darnos cuenta de la gravedad de la situación. Alguien había estado observando silenciosamente cada uno de nuestros movimientos, una presencia misteriosa que había infiltrado nuestro santuario. Con manos temblorosas, empacamos nuestro campamento y dejamos el bosque al amanecer. Los bosques que una vez nos invitaron ahora se sentían como una entidad malévola, y el recuerdo del observador silencioso nos atormentaba en el camino de regreso a casa. Hasta el día de hoy, no puedo quitarme la sensación de ser observado. El viaje en autocaravana estaba destinado a ser un escape, una oportunidad para reconectar con la naturaleza, pero se convirtió en una experiencia angustiosa que nos dejó cuestionando la delgada línea entre lo conocido y lo desconocido. El bosque, una vez un lugar de belleza, ahora permanece en mis pesadillas como los terrenos de caza del observador silencioso.